¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a ver. Vamos a hacer un problema de justamente, digamos, del año pasado, ¿no? No es tan reciente, pero digamos que un año en Olimpiadas es reciente. Es de la, acá te muestro, a ver, es de la Olimpiada Online de Física del año pasado. Ahí está, del 2020, del año pasado, organizado por la Sociedad Peruana de Docentes de Física, la famosa OOF. Bueno, salió en este caso en el idioma español. Fue tomado el 4 de diciembre del año 2020. ¿Correcto? Problemas bien bonitos en esta Olimpiada. Bien interesantes, en verdad. ¿Correcto? Aquí hay varios. Voy a irlos resolviendo poco a poco. Y uno de los primeros problemas que me salió, así cuando lo vi, primero que me gustó y segundo que se me ocurrió cómo hacerlo de manera rápida. Y es lo que te voy a compartir ahora. Es el problema número 25. ¿Correcto? Entonces en el problema 25 vamos a leerlo. Dice acá lo siguiente. Una partícula electrizada de masa m y carga q se mueve uniformemente a lo largo del eje x con una velocidad constante. Eso es importante. Una velocidad constante quiere decir que no cambia de dirección ni cambia de módulo. ¿Correcto? En el interior de una región donde existe un campo eléctrico que está vertical hacia abajo, lo ves ahí, y otro campo magnético que es horizontal y entrando a la hoja, ¿no? ¿Correcto? Ambos estacionarios, o sea, no dependen del tiempo y mutuamente perpendiculares. Luego dice, si cuando dicha partícula pasa por el punto, me pongo por acá, dice, cuando dicha partícula pasa por el punto de coordenadas x0, x sub 0, 0, el campo eléctrico se apaga de manera instantánea. Determina el tiempo que le tomará a partir de ese instante pasar por el punto Q, que tiene coordenadas x, y. O sea, este punto de acá tiene coordenadas x, y. O sea, es dato. O sea, x0, este es el punto T que tiene coordenadas x sub 0, 0. ¿Correcto? Ya. Y entonces dice, se apaga de manera instantánea y determina el tiempo mínimo que le tomará a partir de ese instante, o sea, a partir de este tiempo de aquí, lo vamos a llamar el tiempo t igual a 0 aquí, para el cual llegue hasta el punto Q, es el tiempo que le tome en llegar hasta el punto Q, ¿no? Va a describir una trayectoria, no sabemos todavía qué tipo de trayectoria, pero describe una trayectoria y la pregunta que te hacen es qué tiempo le tomaría en llegar hasta el punto Q, que está al otro lado. Bien, entonces, primero, para que la partícula se mueva, vamos a agregar acá, vamos a insertar una página, vamos a fondo del papel, ahí está, ya, primero, vamos a ver, la partícula dice que se mueve en línea recta donde hay un campo eléctrico y un campo magnético, entonces dice que la velocidad permanece constante, desaparezco un ratito de acá, ya, desaparezco, ya está, entonces, dice que la partícula se mueve en línea recta. Entonces yo voy a colocar acá, voy a dibujar acá una línea recta que sería el eje X. Entonces yo lo voy a cambiar el estilo para que se note mejor. Ahí está. Digamos que este es el eje X y esta es la partícula, ¿correcto? Esta partícula se mueve con una rapidez v que es constante, es decir, siempre se mueve a lo largo de la línea del eje X. Y entonces acá hay un campo eléctrico, que es este de acá, que está así horizontal, vertical, y un campo magnético que está entrando, ¿correcto? Un campo magnético que está entrando. Lo voy a colocar acá. Que está entrando a la hoja, ¿correcto? Miren acá. Ahí está, campo magnético está entrando a la hoja, ¿no? Este es el campo magnético, ¿correcto? Ya. Entonces, dice que se mueve en línea, dice que la rapidez, la velocidad no cambia, permanece constante. Eso quiere decir que permanece en dirección y en módulo permanece constante. Entonces, primero, como es una partícula cargada, tiene carga Q, obviamente aparece una fuerza eléctrica, que sería esta de acá, ¿no? Que sería carga por campo eléctrico. Y también aparece una fuerza magnética porque es una partícula que tiene carga y tiene velocidad dentro de un campo magnético. Entonces recuerda que la fuerza magnética, lo hicimos en el video anterior, ¿cuánto era? Carga, velocidad, cruz, campo magnético. Y recuerda que nosotros dijimos, ¿no?, que si tú tienes el vector velocidad en esta dirección y el vector campo magnético en esta otra dirección, supongamos, ¿correcto? El vector
fuerza magnética es un vector que es perpendicular a ambos. Este es el vector fuerza magnética. Y ese vector fuerza magnética es perpendicular tanto al vector campo magnético como al vector velocidad. Y hacemos la regla, ¿no?, de la mano derecha. ¿Te acuerdas? La regla de la mano derecha. Tus 4 deditos apuntan en la dirección de la velocidad y luego doblan hacia el campo magnético y tu dedo gordo apunta a la dirección de la fuerza magnética. En este caso pasa que nosotros tenemos la velocidad en el plano de la pantalla y el campo magnético entrando a la pantalla. Entonces tus 4 deditos estarían a lo largo de la pantalla, sobre la pantalla, y luego dobla hacia adentro, como entrando a la pantalla. Entonces tu dedo gordo apuntaría hacia arriba, ¿no? ¿Cierto? Entonces aquí tú tendrías la fuerza magnética, que sería QBV. Recuerda también, y aquí lo menciono, que el módulo de este señor, el módulo de esta fuerza magnética, sería simplemente Q, módulo de V, módulo de campo magnético, módulo de la velocidad, por el seno del ángulo que forman. En este caso en particular, la velocidad y el campo magnético forman 90 grados. Entonces acá sería seno de pi medios. Por eso que seno de pi medios vale 1. Por eso que la fuerza magnética te quedaría QBV. Seno de pi medios vale 1. Por eso te queda QBV. Entonces, en este caso, nos estarían diciendo que como la velocidad no cambia, entonces se debe de cumplir entonces lo siguiente, ¿no? Que QBV es igual a Q por E. Entonces se va y te queda que V por el campo magnético es igual al campo eléctrico. Eso es lo que te queda. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. Ya tenemos entonces eso de ahí. Ahora me dicen que se apaga. En cierto momento se apaga el campo eléctrico. Entonces solo va a quedar el campo magnético. ¿Cierto, sí o no? O sea, digamos que este es el eje X. Y entonces, digamos que aquí, en este punto de coordenada X sub 0, ¿correcto? Correcto, es el punto P. Ahí se apaga el campo eléctrico. Entonces, si se apaga el campo eléctrico, o sea, el campo eléctrico se hace nulo. Si se apaga el campo eléctrico, pero aún existe el campo magnético, ¿eh? O sea, el campo magnético está entrando, acuérdate. El campo eléctrico se apaga, pero el campo magnético aún existe. O sea, acá hay todavía campo magnético entrando a la hoja. Entonces tú dirías, profesor, él todavía tiene velocidad, ¿sí o no? Él tenía una rapidez aquí, una velocidad así. Y entonces, como todavía tiene velocidad y es una carga Q, y tiene un campo, ahí está dentro de un campo magnético, tiene una carga y es una velocidad, entonces aparece una fuerza magnética. La fuerza magnética sigue teniendo la misma dirección que ya habíamos dicho anteriormente. La fuerza magnética en este caso apunta así, ¿no? Así apuntaría la fuerza magnética. ¿Correcto? Así apuntaría la fuerza magnética, en esa dirección. En esa dirección apuntaría la fuerza magnética. ¿Correcto? Y ahí tienes el QBV, fuerza magnética apunta en esa dirección, hacia arriba. Y entonces, esta fuerza magnética, recuerda que tiene la siguiente propiedad. La fuerza magnética es perpendicular a la velocidad. Y si es perpendicular a la velocidad, entonces la fuerza magnética solo cambia la dirección. Cambia la dirección de la velocidad. Cambia la dirección de la velocidad. Pero no cambia su módulo. O sea, su módulo permanece constante. Entonces quiere decir que a partir de aquí la trayectoria que va a seguir es una trayectoria más o menos así. Digamos que, por ejemplo, la partícula está por aquí. Su módulo de su rapidez sigue siendo, el módulo de la velocidad sigue siendo v, pero la fuerza magnética sigue siendo perpendicular. Eso no va a cambiar, sigue siendo perpendicular. ¿Correcto? Porque el campo magnético está entrando, haz tu regla de la mano derecha. 4 deditos a lo largo de la velocidad, doblan hacia dentro de la pantalla y la fuerza magnética sale así. Correcto. Entonces la fuerza magnética solo cambia la dirección de la velocidad, no cambia su módulo porque en todo instante es perpendicular. Entonces tú dices lo siguiente, profe. Entonces la única posibilidad que tenemos ahora, la única posibilidad que tenemos ahora es que esta partícula, que digamos estaba aquí en el punto P,
Ajá. Ya está, el punto P. Y como sobre ella actuaba la fuerza magnética, la única posibilidad es que esta señorita, que traía una velocidad v, correcto, y actúa sobre ella una fuerza magnética perpendicular en todo instante. Lo voy a colocar por acá ya, mira. Allá. Ahí está. Entonces la fuerza magnética apunta en esta dirección, así. Y como siempre es perpendicular, esta señorita va a comenzar a describir una trayectoria. Una trayectoria, en este caso, como de un arco de circunferencia. Entonces, por ejemplo, si la partícula está por aquí, aquí la velocidad sigue estando ahí, pero la fuerza magnética apunta así. Así apunta la fuerza magnética. Entonces la fuerza magnética, que está de acá, es perpendicular a la velocidad. Y entonces yo voy a trazar una línea acá. Ahí está. Voy a trazar una línea. Y voy a disminuir por acá. Le voy a cambiar el estilo. Ahí está. Entonces tú te das cuenta, estas dos líneas de acá, a ver un ratito, ahí está, estas dos líneas de acá se cruzan en un punto, es ese puntito de ahí, mira, se cruzan en ese punto, correcto, y forman un arco de circunferencia. Entonces acá hay un ángulo θ, acá hay un ángulo θ, correcto, y forman un arco. Esto de acá es un arco de circunferencia, correcto, este es un arco de circunferencia, porque solo actúa la fuerza magnética. Recuerda que te dicen que desprecies la fuerza gravitatoria. Ya. Entonces, digamos que este es el punto Q, que tiene coordenadas x, y. Ese es el punto Q de coordenadas x, y. Recuerda que este señor, el punto P, tiene coordenadas x0, 0. ¿Correcto? Ya. Entonces tú lo que puedes decir es lo siguiente, ¿no? Profe. Yo lo que puedo decir es que como la rapidez siempre es la misma, o sea, si la partícula está por aquí o por aquí, la rapidez de la partícula siempre es v, siempre sube. Entonces, como la rapidez es constante, yo acá digo, ¿no? La rapidez es constante, o sea, el módulo de la velocidad es constante, entonces yo diría lo siguiente. Como esto describe un arco de circunferencia, este arco de circunferencia debe tener un radio. Vamos a decir que este es un radio R, que es el mismo radio R que está acá. ¿Correcto? Entonces, ese arco de circunferencia tiene una longitud. Esa longitud del arco de circunferencia es R por θ. Cuando digo arco de circunferencia es este señor de acá. Ese arco. Ese arco de ahí. ¿Correcto? Eso es R por θ. Entonces, esa longitud es R por θ. Esa longitud él la va a recorrer con la misma rapidez constante, entonces sería velocidad por el intervalo de tiempo, sería R por θ. Entonces el delta de tiempo que le tomaría sería R por θ sobre velocidad. ¿Correcto? Esto de acá es el resultado importante que nosotros vamos a analizar y que todavía nos falta completar, obviamente. Ahí está. Delta de el intervalo de tiempo al ir entre P y Q es R por θ entre B. Entonces, vamos por partes. R no lo conozco. B sí lo conozco, es dato. Pero θ no conozco. Entonces, vamos por partes. Primero, como esto de acá es un arco de circunferencia y esta es la fuerza magnética, yo puedo decir lo siguiente, ¿no? Por dinámica circular, acá, por dinámica circular, yo diría, ¿no? La resultante centrípeta o la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje centrípeto es igual a masa por aceleración centrípeta. La única fuerza, digamos, resultante centrípeta es la fuerza magnética. ¿Correcto? Y entonces yo acá coloco fuerza magnética igual a masa por b cuadrado sobre el radio de giro, porque recuerda que describe un arco de circunferencia, su radio es constante. Muy bien, la fuerza magnética es QBB, ya habíamos hablado de ella, ¿no? QBB,
y esto es igual a mb cuadrado sobre r. Entonces de aquí me queda lo siguiente, ¿no? De aquí me queda lo siguiente, mira. R sobre V, ¿no? Va a ser igual, este R lo paso para la izquierda, el V cuadrado lo paso por acá, te queda R sobre V es igual a M, ¿correcto? Sobre QV. ¿Estamos? Ahí está. M sobre QV. Eso es R entre V. ¿Está bien? Entonces ya tengo este lado de aquí. Este lado de aquí ya lo tengo. Entonces yo voy a insertar página. El intervalo de tiempo te va a quedar lo siguiente. R entre V, que es M entre QV. ¿Sí? Y todavía me falta hallar el ángulo θ que se ha desplazado. ¿No? Ese ángulo θ. Este angulito θ que está aquí. Eso todavía me falta. Ah, ya. Pero entonces, mi único objetivo sería hallar θ, porque M es dato, Q es dato y V es dato. Ya, entonces yo acá trazo lo siguiente, mira. Para hallar el ángulo θ, yo me doy cuenta de lo siguiente. Nosotros, ahí te dicen, ¿no? Que tú tienes un sistema de coordenadas X, Y. Y este es el punto P, que tiene coordenadas X 0,0. Y por acá está el punto Q, que tiene coordenadas X, Y. No olvidando que este señor viene por acá, ¿no? Que estaba de verde, líneas continuas. Y acá también mismo chiste, ¿no? Aunque no parezca, lo voy a poner un poquito para acá, ¿ya? Ahí está. Perdón. Verde, líneas discontinuas. Ajá. Ya está. Entonces vamos a borrar acá para que sea más creíble. Este es el punto Q de X, Y. Y este es el arco de circunferencia. Bueno, ya. Recordemos que ellos tenían un radio R aquí. ¿Ya? Entonces, esto de acá vale Y. Todo esto de acá porque tiene coordenadas X, Y. Y esto de acá hasta acá, perdón, de acá hasta acá vale X. ¿Cierto? Entonces, este pedacito de aquí, mira, este pedacito de aquí, ¿cuánto vale? Ese pedacito de ahí. Ah, profe, como todo vale X y hasta aquí vale X sub 0, esto sería X menos X sub 0. ¿Correcto? Ya. Otra cosa más. Todo esto de acá vale R. ¿Correcto? Y este pedazo nada más de aquí vale Y. Por tanto, este pedacito de acá, ¿correcto? Este pedacito de acá vale R menos Y. ¿Lo ven ahí? Ya. Y entonces fíjate en este triangulito que se ha formado aquí. En este triangulito que estoy coloreando, mira. ¿Viste ese triangulito? ¿Viste? Su hipotenusa vale R y sus catetos valen R menos y X menos X0. Entonces tú agarras y dices lo siguiente, ¿no? Tú dices así. Ah, profe, en ese triangulito se va a cumplir la hipotenusa al cuadrado es un cateto al cuadrado más esto al cuadrado. ¿Correcto? Entonces de acá te va a quedar R cuadrado y acá te va a quedar R cuadrado. Expandes esto, ¿no? Binomio al cuadrado. Y esto sí déjalo tal cual, no lo muevas. No lo expandas nada. Entonces te va R cuadrado, R cuadrado. Y acá te va a quedar que R vale Y cuadrado más X menos X0 cuadrado sobre, y aquí te va a quedar 2Y. ¿Estamos? Ya. Esto de acá, te va a servir muchísimo. Mira, vamos a cambiarlo. Este de aquí te va a servir muchísimo. Eso vale el radio R. Ya, ¿y para qué me sirve el radio R, profe? Ah, es que recuerda que este señor de acá vale el ángulo θ, ¿no? Este de acá sería el ángulo θ. Ese de ahí sería el ángulo θ, ¿no? Pero para no atiborrar el gráfico, yo lo voy a colocar en otra página.
Tú tienes así, ¿no? Tienes esto. Así. Entonces tienes, este es el ángulo teta, ¿no? ¿Correcto? Ahí está, mira. Sería este angulito de aquí, ¿no? Ese de ahí. Que es el mismo que está aquí, pues, ¿no? Este. ¿Sí? Ya. Y entonces, este es R y esto vale X menos X0. Entonces yo diría, seno del ángulo teta sería X menos X0 sobre R. Pero acabo de hallar que R, ¿cuánto vale? Ah, profe, R vale toda esta cosa de acá. Correcto, te va a quedar abajo y cuadrado más, te va a quedar así, y cuadrado más, ahí está, así, ¿no? Correcto, ya. Y entonces de acá te va a quedar que el seno del ángulo teta entonces el arco, el ángulo teta sería el arco seno de todo esto. Ahí está. Esto de acá, chicos, es el ángulo teta. ¿Correcto? Este es el angulito teta. Ahí está. Ese es el angulito teta. Entonces, ese es el ángulo que me faltaba a mí. Pues no, ¿te acuerdas que a mí me faltaba este angulito teta? Porque MQ es un dato. Entonces, el intervalo de tiempo, que es lo que me pedían, acá sería lo siguiente. El delta de t era igual a m entre qb, por el ángulo teta. Pero el ángulo teta ya lo tenemos, es el arco seno, o la inversa del seno, de 2y x menos x0 sobre y cuadrado, ¿no? Y cuadrado más x menos x0 al cuadrado. Ahí está. Y ese sería el resultado. Porque a mí lo que me pedían era tiempo. Eso es lo que me pedían a mí. Tiempo. ¿Correcto? Ya está. Ese sería el resultado. Entonces vamos a ver si hay clave. Ya. Vamos a ver. A ver. M entre QB. Todos tienen M entre QB salvo la C, la D. Ya. A, B y E. Y arriba te queda 2Y. Ah, y el único que tiene 2 es este. Entonces la clave sería la B, pues, ¿no? ¿Correcto? Problema 25. ¿Sí? ¿Lo vieron? Ya está. Entonces, vamos a repasar qué es lo que hemos hecho. A ver. Vamos a repasar qué es lo que hemos hecho. Veamos entonces. Aquí disminuir el tamaño. Listo. A ver, vamos a ver qué es lo que hemos hecho. Primero, lo que hemos hecho es hallar la fuerza magnética. En un primer momento me decían que se movía con velocidad constante, es decir, en módulo y en dirección no cambiaba. Y pues lo único que hallábamos era que el campo eléctrico era V veces el campo magnético. Correcto, es una relación bien interesante. Los que hayan llevado ondas electromagnéticas ya saben que el campo eléctrico es C veces el campo magnético en una onda electromagnética. Esto no es una onda electromagnética, pero es C veces el campo magnético en el caso de la onda electromagnética. Ya sabemos que la fuerza magnética es perpendicular a la velocidad y al campo magnético aplicas la regla de la mano derecha. En módulo es QBB seno del ángulo. Como la velocidad está en el plano de la pantalla y el campo magnético está entrando a la pantalla, son mutuamente perpendiculares, seno pi medio vale 1. Entonces, la fuerza magnética, acuérdate que tiene la particularidad de que cuando actúa sobre una partícula que tiene velocidad, solo cambia la dirección de la partícula, ¿correcto? La dirección de la velocidad de la partícula, pero no cambia su módulo, porque no tiene componente a lo largo de la velocidad. Muy bien, cuando se apaga el campo eléctrico, que es el dato que te dan, la partícula ya no se mueve en línea recta, sino que se dobla, ¿correcto? Se dobla. Entonces, si se dobla, ahí lo que tienes que darte cuenta es lo siguiente, ¿no?
que al doblarse va a describir un arco de circunferencia, porque en todo instante tienes una velocidad y tienes una fuerza magnética, velocidad y fuerza magnética. Entonces, al ocurrir eso, lo que dices es lo siguiente, ¿no? Describe un arco de circunferencia, es obvio que va a tener un movimiento circunferencial, tiene un radio R y acá tienes un centro de giro, que si quieres le llamamos un centro O de giro ahí, ¿correcto? Y entonces tú tienes como coordenadas el punto P y el punto de llegada que es el punto Q. Recuerda que la velocidad o la rapidez es constante en todo instante de tiempo. Como la rapidez es constante, la longitud del arco de circunferencia sería R por teta. Y eso es lo que he colocado acá. La longitud del arco es R por teta. La longitud sería velocidad, mejor dicho, rapidez por el intervalo de tiempo, que es justamente lo que me piden. Y eso sería R por teta. Entonces sería V por delta de t igual a R por teta. Entonces el intervalo de tiempo entre que va del punto P hasta el punto Q sería R por teta entre velocidad. Ahora, por dinámica circular, nosotros podemos aplicar sumatoria o resultante de fuerza centrípeta, ¿no? Resultante centrípeta es igual a masa por aceleración centrípeta. En ese caso, la fuerza magnética sería M, ¿no? Fuerza magnética, que es la única fuerza que está hacia el centro de giro, sería igual a mv cuadrado sobre R. Y de ahí me sale la relación entre R y V. R entre V es igual a M entre QV. Ya tengo este lado de acá. Ese ladito ya lo tengo. Entonces, cuando voy acá, solo me faltaría hallar el ángulo teta. Nada más ese angulito teta y me sale el problema. ¿Correcto? Ya, entonces, para hallarlo, lo que tenemos que hacer es un poco de geometría. O sea, la física acabó aquí. Aquí acabó la física. Cuando aplicaste fuerza magnética igual a mv cuadrado sobre R, cuando aplicaste fuerza magnética igual a QVB, ya está. Ya se acabó la física. Cuando aplicaste longitud igual a R por teta o velocidad por delta t, perdón, rapidez por delta t igual a R por teta, ya acabó la física. Lo que va a venir ahora para hallar el ángulo teta es geometría. Para hallar ese ángulo teta, date cuenta que nosotros tenemos como condición que este es el arco de circunferencia que describe. ¿Correcto? Si es el arco de circunferencia, en este punto P y en este punto Q, ¿no? Se forman un radio R y R, y como tiene coordenadas X y Y, esta distancia es X, todo esto de acá es X, ¿no? Correcto, y hasta aquí vale X sub 0, entonces sería X menos X sub 0, ¿correcto? Y en el eje vertical tendrías Y, y como todo vale R, sería R menos Y. Y en ese triangulito que hemos pintado de color rojito, este triangulito de aquí, ¿correcto? Ese triangulito de ahí, ¿correcto? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es aplicar el teorema de Pitágoras, ¿no? Y me queda el radio en función de Y, X y X sub 0, que son datos. Se supone que son datos. Bueno, de ahí me doy cuenta de algo. Esto de aquí, este es el angulito teta, acuérdate, mira. Este es el ángulo teta que tenemos nosotros aquí. ¿Ves? El ángulo teta que está aquí, ¿sí? Ese es el angulito teta, que es el mismo que debería estar aquí, ¿cierto? Pero no, para no complicar el gráfico lo voy a colocar aquí aparte. ¿Lo ves ahí, no? Bueno, esto sería R menos Y, ¿no? No lo coloqué ahí porque ni luce al final. Y seno de teta sería X menos X0 entre R. Cuando aplicas eso, te va a quedar esto de acá abajo. Y R ya lo conoces, ¿no? Y cuadrado más X menos X0 cuadrado sobre 2Y. Y de ahí te sale el seno de teta, de ahí es el ángulo teta, que es el arcoseno de toda esa expresión de ahí. Y simplemente reemplazas en la expresión que te pedí hallar delta de t de tiempo igual a m entre qb. Es el arcoseno de 2x menos x0 sobre toda esa expresión que está ahí. Correcto, ese es el intervalo de tiempo. Pero acá hay un pequeño detalle que no nos hemos percatado. Mira, que dice determina el tiempo mínimo. Determina el tiempo mínimo. ¿Por qué te dirían el tiempo mínimo? ¿Por qué no simplemente te dicen halle el tiempo nada más? ¿Por qué te dirían halle el tiempo mínimo? Porque podría ser halle cualquier tiempo. Entonces te voy a explicar por qué te dicen el tiempo mínimo. Mira. Pon atención, por favor. Mira. Aquí. Lo que pasa es que, ¿te acuerdas que la partícula ya se estaba moviendo sobre el eje X, ¿no? Entonces, al moverse sobre el eje X, ella se desvía cuando está más o menos por aquí, digamos, ¿no? Se desvía aquí, ella traía una velocidad, una rapidez, y ella se desvía en este punto P, ahí se desvía. Entonces, hay varias posibilidades, ¿eh? Por ejemplo, habíamos dicho que ella describía una circunferencia, ¿no? Ay, perdón. Entonces vamos a poner por acá.
Ujú, ya está. Entonces, si describe una circunferencia, vamos a decir que su centro de giro es esto de acá. Vamos a decir eso, es el centro de giro. Entonces esta señorita describió una circunferencia más o menos así. Y podía haber seguido hasta acá. ¿Lo ves ahí o no? Entonces, el punto Q pudo haber sido este de aquí, que fue el que yo consideré. Pudo haber sido este de aquí o pudo haber sido este de aquí también. O sea, cualquiera de esas tres posibilidades pudo haber sido el punto Q, porque el punto Q solo tiene coordenadas X, Y, generalizadas, no te dicen qué exactamente. Entonces, como te dicen el tiempo mínimo, ¿cuál crees que es tú? Obviamente, el menor tiempo va a ser cuando vaya del punto P al punto Q cuando está aquí, pues, ¿no? Que es este caso de aquí, ¿no? Bueno, en este caso de aquí, ¿no? Ahí. Porque cuando llega aquí ya es mayor tiempo, cuando llega aquí es más tiempo todavía. ¿Te das cuenta, no? O sea, eso es algo que bueno, yo lo tomé como que era claro, pero hay que aclarar eso. Por eso te decían el tiempo mínimo. En todo instante el radio va a leer. Y el tiempo mínimo es ahí, pues antes de que llegue a cubrir aunque sea el cuarto de circunferencia. Cuando ya pasó el cuarto de circunferencia ya está a mayor tiempo. ¿Te das cuenta o no? Entonces por eso te piden el tiempo mínimo. Por eso es antes de que llegue al cuarto de circunferencia. ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces hemos hecho el problema número... me parece que era el 25 de la Olimpiada Online de Física 2020. Recuerda, atento chico acá, recuerda que el día sábado ya se va a estrenar a las 3 de la tarde, atento a eso, se va a estrenar el segundo capítulo de la serie Entrenamiento Olimpiada Internacional de Física 2022. Correcto, que ese año va a ser en Bielorrusia. Entiendo que así ha sido confirmado. Todavía no se sabe si va a ser presencial, o híbrida, no se sabe, pero va a ser en Bielorrusia. Entonces, en vista de eso, ya se estrena el día sábado lo que es el segundo capítulo de la serie Entrenamiento para Olimpiada Internacional de Física 2022 en el canal de YouTube. ¿Correcto? Acuérdate que debes unirte al canal de Telegram. En ese canal de Telegram estamos compartiendo más información, más PDF. ¿Correcto? Resolvemos dudas. Si nos envían problemas, los resolvemos también ahí. ¿Correcto? ¿Sí? Y damos sugerencias de otros libros que puedan leer también. ¿Listo? Muy bien, chicos. Gracias por su atención. Nos vemos. Hasta la próxima.